Ordenó Atenco, la represión en Atenco y la represión de los maestros recientemente. ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Y regresamos en este momento con imágenes en vivo con mi compañero Efraín Argüelles al Zócalo capitalino. Ha entrado ya la Policía Federal al Zócalo y se está despejando gran parte de la plancha. Adelante, Efraín. Ha ingresado el cuerpo de granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública, pero también ya le dieron la autorización de ingresar a la Policía Federal. Y es precisamente los uniformados de la Policía Federal con cascos y escudos han replegado por lo menos el 80% de las personas que se encontraban en la plancha del Zócalo capitalino, gran parte de ellos encapuchados en contra de los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública. Y si escuchan de fondo, aquí continúan las detonaciones y es parte del enfrentamiento que se está registrando en la zona centro de la capital. ¿Quién te ha dado el derecho de creer que la vida es como tú crees que es? La cueva de Alí Baba se frota los labios a la primera gota de la palabra órale. El abracadabra es eso, una pirecua que pellizca al lago, el hongo que borra la distancia entre tú y el cielo. Las llaves se hicieron para las celdas, las criptas y los traspiés. Nosotros somos perros de lote baldío, excrementos de azar y viento, ladrillos viajando al sol, vivos incluso muertos, piruetas del al revés, la antifrontera, la niño, el cual es quien. Entras y sales. ¿Pa' qué grilletes? De cicuta ya estuvo suave. Goza a tu hembra, muerde este hijo, escupe lupe tu cinchalumbre. La vida pétalo respira a rape, sin medias tintas, sin escafandras, opio en su jugo, tal como es. Otra vez, México se ha caracterizado como trampolín. No me gusta mucho a mí la música banda porque me da la impresión, o si no es que me voy a equivocar, va con el género de narco corridos. ¿Pero hay algún candidato medio decente por ahí o uno vota por el menos no, peor? yo no sé. Eso no, sí. Allá, Pero no de vez en sé, cuando Plutón, no sé, Saturno, aquí. Pero, ¿cuáles son los partidos como hegemónicos de acá? ¿Cuáles son los partidos tradicionales de toda la vida? El PRI y el PAN. El PRI es un partido tradicional desde 175 años, o 75 años, por ahí así más o menos. Y Acción Nacional, pues siempre le vino dando la batalla hasta el siglo XXI, pues fue que ya, pues no sé, dijeron, a ver, vamos a probar. Entonces el primer presidente de la oposición, porque era la oposición del PAN, fue Vicente Fox. De Vicente Fox, después en la reelección, o llamemos en las siguientes votaciones, fue Felipe Calderón, por, creo que son 6 años, 4 años, perdón, son 4 o 6 años. En 12 años trabajó Acción Nacional, pero también el otro dejó muchas muertes en la frontera por la pelea de los que le llaman, de los cárteles que estaban peleando las plazas, les dicen, o sea, los estados, los municipios, los pueblos, por vender la droga. ¿Sí? ¿Vive por aquí, señora? ¿La calle García Cuba? No, ¿pero de qué colonia? En La Obrera. Pero no he escuchado esa calle.
Con Bolívar. Bolívar es este es Sagrada Católica, Bolívar es la siguiente calle. Ah, ok. Y anda vuelta así. Ok. Sale sobre Bolívar. Muy amable, gracias. He sido cordialmente invitado a formar parte del realismo visceral. Por supuesto, he aceptado. No hubo ceremonia de iniciación. Mejor así. Aunque no sé muy bien en qué consiste el realismo visceral. Me inscribí en el taller de poesía de Julio César Álamo, en la Facultad de Filosofía y Letras. Y de esa manera conocí a los realvisceralistas, o vicerrealistas, e inclusive vicerrealistas, como a veces gustan llamarse. Cuando el taller terminó, más tarde de lo usual, me fui con ellos hasta la parada de camiones. Era demasiado tarde. Ya no pasaba ninguno, así que decidimos tomar juntos un pecero hasta Reforma. Y de allí nos fuimos caminando hasta un bar de la calle Bucareli, en donde estuvimos hasta muy tarde hablando de poesía. En claro no saqué muchas cosas. El nombre del grupo de alguna manera es una broma y de alguna manera es algo completamente en serio. Creo que hace muchos años hubo un grupo vanguardista mexicano llamado los realvisceralistas, pero no sé si fueron escritores o pintores o periodistas o revolucionarios. Por descontado, nunca había oído hablar de ese grupo, aunque esto es achacable a mi ignorancia en asuntos literarios. Según Arturo Belano, los realvisceralistas se perdieron en el desierto de Sonora. Yo vine a buscar una gente a México. ¿Será que la voy a encontrar o cómo, qué va a pasar con esa gente? Unos ya se fueron de este mundo. Después Lima hizo una aseveración misteriosa. Según él, los actuales realvisceralistas caminaban hacia atrás. ¿Cómo hacia atrás?, pregunté. De espaldas, mirando un punto pero alejándose de él, en línea recta hacia lo desconocido. Un estudio periodístico, está muy bueno, con el comandante M1. Aunque está un poco fuerte en ciertas cosas que dice. Oye, Hugo, ¿cuánto cuesta este? 40 el Aura. ¿Cuánto? 40 el de Aura. Este dame 50 por él. Ya voy a cobrar mis honorarios. Sí. Hágalo. No busques un abogado. ¿Verdad? Dije que me parecía perfecto caminar de esa manera, aunque en realidad no entendí nada. Bien pensado, es la peor forma de caminar. Luego salimos todos a cenar a un café chino y estuvimos hasta las 3 de la mañana caminando y hablando de literatura. Les pregunté dónde podía comprar los libros que llevaban la otra noche. La respuesta no me sorprendió. Los robaban de la librería francesa en la zona rosa y de la librería Baudelaire en la calle General Martínez, cerca de la calle Horacio, en la Polanco. Va, chévere conocerlo. Es un tipazo también. Chévere conocerlo. O sea, es un tipazo. Sí, también hay como ese rollo de hay unos tipos que están haciendo como ese rollo de robar libros y... No me acuerdo, esos no sé quiénes son artistillas. Coincidimos plenamente en que hay que cambiar la poesía mexicana. Nuestra situación, según me pareció entender, es insostenible entre el imperio de Octavio Paz y el imperio de Pablo Neruda. Es decir, entre la espada y la pared. Pero cuando empezaba a amanecer, me dijeron que si quería pertenecer a la pandilla. No dijeron grupo o movimiento, dijeron pandilla. Y eso me gustó. Por supuesto, dije que sí. Fue muy sencillo. Uno de ellos, Belano, me estrechó la mano. Dijo que ya era uno de los suyos y después cantamos una canción ranchera. Belano y Lima me miraron y dijeron que sin duda yo ya era un realvisceralista y que juntos íbamos a cambiar la poesía latinoamericana. Eso fue todo. Dinero, no es dinero a mí. Dinero no, tío, dinero no. Estás jugando al fútbol, vete a tu Money, casa. bitch. Vete a tu casa. No se quiere dinero después de jugar al fútbol, güey, no. Ya que no tengo nada que hacer, he decidido buscar a Belano y a Ulises Lima por las librerías del DF. Disculpe, le pregunto, ¿van a abrir? Sí, ahorita vamos a ver. Buenas tardes. ¿Cómo está?
Bien, pasen. Gracias, permiso. ¿No menciona es pequeño, mediano, grande? Son más mediano. Aquí no lo ves, ¿no, verdad? Es de aquí a acá lo de poesía. Y acá está la sección, pero... ¿El título dices cómo es? El corno emplumado. El corno emplumado. No, estas son las antologías, pero no está el corno emplumado. Voy a poner atención. No, de Roberto no tengo nada. Nada. Ya hasta me cae gordo. Ya me molestan mucho con él. Entonces barren con todo los beats, ¿Y dónde es que me dice que queda esto de Alicia? Aquí cerquita. He descubierto la librería de Viejo, Plinio el Joven, en Venustiano Carranza, la librería Lizardi en Donceles, la librería de Viejo, Rebeca Nodier, en Mesones con Pino Suárez. La mafia de los libreros mexicanos no desmerecen nada a la mafia de los literatos mexicanos. Porque ya conozco gente que le puso Kerouac a sus hijos, ¿no? Ya en especial lo de los inflas y lo de los beats, se venden muy rápido, nos llega poco y se vende rápido. Te pregunto, ¿el corno emplumado? ¿De qué autor es? Poesía mexicana de los 60 es una revista. No, revista no trabajamos. ¿Y no sabes quién de pronto por acá, no alguno que sepa? No sé, la verdad. Y después lo único que tengo es esto. Librerías visitadas. La librería del sótano. En un sótano de la avenida Juárez en donde los empleados, numerosos y perfectamente uniformados, me sometieron a una vigilancia estricta y de la que pude salir con un libro de poemas de Roque Dalton, uno de Lezama Lima y uno de Enrique Lima. La publicaban Sergio Mondragón y Margaret Randall, pero era como de poetas latinoamericanos. Tengo otras revistas de poesía, pero no tengo la que me pides. Roberto Bolaño. Pues si quieres puedes checar, todo está por apellido de autor. La librería mexicana, atendida por 3 samuráis, en la calle Aranda, cerca de la plaza de San Juan, en donde robé un libro de Otón, uno de Amado Nervo, magnífico, y uno muy delgadito de Efraín Huerta. ¿Y era como antología? Era como de poetas latinoamericanos, lo manejaba Sergio Mondragón. La librería Pacífico, en Bolívar con 16 de septiembre, en donde robé una antología de poemas norteamericanos traducida por Alberto Girri y un libro de Ernesto Cardenal. Lo que sea de antología es esto. Pero sí, yo no... Bueno, nunca hemos tenido ejemplares. Ajá. El corno emplumado. ¿Me recuerdas el autor? Es una compilación de autores latinoamericanos, es de poesía, de Sergio Mondragón y Margaret Randall. Sí. Déjame ver, pero estoy casi seguro que no. ¿Y cómo se llama el qué emplumado? El corno. ¿Corno? A ver, permítame. Ay, ya se me volvió a olvidar. ¿Cómo es? El corno emplumado. El corno emplumado. Es una antología. De poesía de los 60s. Sergio Mondragón y Margaret Randall eran los editores. Por la tarde, después de leer, escribir y coger un poco, la librería de Viejo Horacio, en Correo Mayor, atendida por 2 gemelas, de donde salí con una novela de Gamboa y con una antología de poemas de Kenneth Fearing, traducida y prologada por un tal Dr. Julio Antonio Vila, en donde habla de forma más bien imprecisa y llena de interrogantes acerca de un viaje que el poeta Fearing hizo a México en la década del 50. Pero uno de los inconvenientes de robar libros, sobre todo para un aprendiz como yo, es que la lección está supeditada a la oportunidad. Volví al bar de la calle Bucareli y los realvisceralistas no han aparecido. Mientras los esperaba, me dediqué a leer y a escribir. Los habituales del bar, un grupo de borrachos silenciosos y más bien patibularios, no me quitaron la vista de encima. Más tarde llegaron otros poetas, algunos realvisceralistas, otros no, y la varaunda se hizo imposible.
Por un momento pensé que Belano y Lima se habían olvidado de mí, ocupados en platicar con cuanto personaje estrafalario se acercara a nuestra mesa. Sin noticia de mis amigos. Esta tarde fui otra vez a la encrucijada veracruzana, el bar de Bucareli, pero ni rastro de los realvisceralistas. Es curioso, las mutaciones que sufre un establecimiento de esta naturaleza visitado por la tarde o por la noche e incluso por la mañana. Cualquiera diría que se trata de bares diferentes. Esta tarde el local parecía mucho más cochambroso de lo que en realidad es. Los personajes patibularios de la noche aún no hacen acto de presencia. La clientela es, como diría, más huidiza, más transparente, también más pacífica. Por un instante pensé que había bebido demasiado, que llevaba muchas horas sin comer y que el alcohol y el hambre me estaban desconectando de la realidad. Pero luego pensé que no era para tanto. Precisamente una de las premisas para escribir poesía preconizadas por el realismo visceral, si mal no recuerdo, era la desconexión transitoria con cierto tipo de realidad, aunque la verdad es que no pondría la mano en el fuego. pistola niquelada y sin reproche o desdoro soy la noble tradición. ¿Es un S? ¿Cuál? El corno emplumado. Librería Orozco, en Reforma, entre Oxford y Praga. 9 novísimos poetas gachupines. Cuerpos y bienes, de Robert Desnos, y El informe de Brody, de Borges. Librería Milton, en Milton con Darwin. Una noche con Hamlet y otros poemas, de Vladimir Holland. Una antología de Max Jacob y una antología de Gunnar Ekelöf. Es que no existen librerías especializadas. Hay noches, te lo juro, que tengo unas pesadillas horribles, para ponerle los pelos de punta al más bragado. Se rió un poco mirando el césped como si recordara sus pesadillas. A veces sueño que estoy en una ciudad que es México, pero que al mismo tiempo no es México. Quiero decir, es una ciudad desconocida, pero yo la conozco de otros sueños. No te estaré aburriendo, ¿verdad? Estás en el primer plano, Pablo. El primer plano. Como te decía, es una ciudad vagamente desconocida y vagamente conocida. Y yo doy vueltas por unas calles interminables, tratando de encontrar un hotel o una pensión en donde me quieran alojar. Pero no encuentro nada. Y lo peor de todo es que está atardeciendo. Y yo sé que cuando caiga la noche mi vida no va a valer nada, ¿verdad? Lo mejor del pop en español y espeso le vale. Éxito de los 80s y 90s. No, no lo tengo. Librería El Mundo, en Río Nazas.
una selección de poemas de Byron, Shelley y Keats, Rojo y Negro, de Stendhal, que ya he leído, y los aforismos de Lichtenberg, traducidos por Alfonso Reyes. Yo nunca he ido, pero me dice la gente que si allá hay buenos títulos y nadie va para allá. Qué bello. Listo. ¿Y el otro dices dónde? ¿El qué, perdón? Corno emplumado. ¿Quién es el autor? Los editores son un mexicano, Sergio Mondragón, pero es una compilación de poesía. Sí, te digo, igual que los Beat o que estos otros que Burroughs, que Bukowski, pasa lo mismo, ¿no? Con Kerouac, Ginsberg, los infrarrealistas o los Beat, como que se mitifican. Y al mitificarse No, es imposible conseguir. es muy difícil, ¿no? Como nos llega pronto, luego tarda en llegar. Todas con un consejo, me saco una moraleja, la cigarra y la hormiga, el lobo y la cabra, el enfermo y su doctor, la gallina de los huevos de oro. Por la tarde, mientras ordenaba mis libros en el cuarto, he pensado en Reyes. Reyes podría ser mi casita. Donde yo los quiero llevar, porque yo estoy seguro que ahí donde vamos puede ser es que hay bueno, Carlos Monsiváis, el gobierno compró la biblioteca de Carlos Monsiváis. Tú también deberías de venir a meterte ahí porque seguramente la biblioteca está aquí. Sí. ¿Podrías buscarlo en tu acervo? No, porque no está todavía en el catálogo. Ajá, o sea, apenas le están separando, organizando, etc. ¿Podemos pasar a dar una vuelta? Claro que sí. Pero ¿sabes si de pronto se revista bien en ese acervo? No sé, digo, es que yo no estoy trabajando esa área, está en otro departamento. Entonces, la hora sí, por favor. son las 17 horas. 17 horas. Ajá. Así está bien. Es del 68 al 97. Pues seguramente vas a encontrar aquí cosas interesantes. Y bueno, pues esto es... Aquí decimos, atáscate que hay lodo. Leyéndolo solo a él, o a quienes él quería, uno podría ser inmensamente feliz. Pero eso es demasiado fácil. Antes no tenía tiempo para nada, ahora tengo tiempo para todo. Vivía montado en camiones y metros, obligado a recorrer la ciudad de norte a sur por lo menos 2 veces al día. Ahora me desplazo a pie, leo mucho, escribo mucho, hago el amor cada día. En nuestro cuarto de vecindad ya comienza a crecer una pequeña biblioteca producto de mis hurtos y visitas a librerías. A los realvisceralistas nadie les da nada. Ni becas, ni espacios en sus revistas, ni siquiera invitaciones para ir a presentaciones de libros o recitales. Belano y Lima parecen 2 fantasmas. Si Simón significa sí y Nel significa no, ¿qué significa Simonel? Hoy no me siento muy bien. Hoy solo he visto a Barrios y a Jacinto Requena en el Café Quito, y nuestra conversación ha sido más bien melancólica. Como si estuviéramos en las vísperas de algo irreparable. De todos modos, nos reímos bastante. Y tiene un valor de 65 mil pesos. Es por eso que les vengo a pedir una moneda. Que no les afecte eso. Les voy a estar agradecido.
Todo se está complicando. Están sucediendo cosas horribles. Por las noches me despierto gritando. Sueño con una mujer con la cabeza de una vaca. Sus ojos me miran con fijeza. En realidad, con una tristeza conmovedora. Nos bajamos unos metros más allá de la casa. Aquí pasa algo raro, me dijo, mientras el taxista se alejaba alegremente mentándonos la madre. A primera vista la calle presentaba un aspecto normal. ¿Este es Bucareli? Sí. General Prim. Pero yo también percibí un aire distinto al que tan vivamente recordaba. En la otra acera, sentados en el interior de un Camaro amarillo, vi a dos tipos. Nos miraban fijamente. Uno de los ocupantes del Camaro, el que estaba sentado en el asiento del copiloto, se bajó y apoyó los codos en el techo del coche. Tocamos el timbre. Durante unos segundos interminables no se produjo el menor movimiento en el interior de la casa. Y una de las primeras cosas que digo para que la gente se ubique en el tiempo, les digo que en esos años todo el continente era un polvorín de rebeliones, de guerrillas, de manifestaciones juveniles. Pero en 1968 hubo un movimiento mundial, en realidad, de casi una especie de pelea entre los jóvenes y los viejos. La violencia y la agresión asaltaron al Instituto Politécnico Nacional y a la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta situación fue desatada por la actitud histérica y absurda de un cuerpo policíaco a todas luces antidemocrático. No es la primera vez que el cuerpo de granaderos reprime salvajemente a los estudiantes. Tampoco es la primera vez que el ejército pisotea nuestros más altos centros educativos. Y en todos los casos éramos los universitarios los que manifestábamos el descontento y la crítica y las acciones, etcétera. Y en México el 68 es muy importante y desgraciadamente termina con una matanza. En ese tiempo todavía había una excelente revista de poesía que se llamaba El Corno Emplumado. Y ahí está Sergio Mondragón. Lo sentamos aquí. Como es que está, ¿por qué no nos vamos a una mesa de allá? Porque aquí está el aparato y lo tengo encima de la cabeza. ¿Sí se puede? Claro que sí, ¿verdad? ¿Puedo seguir con ustedes un rato? Sí, Vicente, vente. Comenzó como una pugna entre dos escuelas rivales. El gobierno reprimió esa manifestación de estudiantes de apoyo al 26 de julio de una manera brutal, desmedida. Al pueblo y a los estudiantes de México. La toma de la ciudad universitaria por el ejército ha sido un grave error político del gobierno mexicano que lo ordenó. El carácter contraproducente de esta medida se ha revertido de inmediato hacia las propias autoridades, quienes se han mostrado incapaces de comprender el significado histórico de nuestro movimiento, por ello mismo irreprimible. Este atropello a la autonomía universitaria, al estudiantado en su conjunto y al pueblo de México, representa una real subversión del orden constitucional que ha obtenido de inmediato una respuesta enérgica y democrática. El estudiante ha vuelto a ejercer plenamente su derecho a ganar la calle. Lejos de intimidarse por la ilegal presencia del ejército en sus centros educativos y por la brutal represión de que a raíz de este hecho ha sido víctima, ha redoblado su combatividad a un nivel más elevado de formas de lucha y de conciencia política. Por lo tanto, aún en el caso de que la represión suprimiera al actual Consejo Nacional de Huelga, de las bases mismas surgirá siempre la dirección más adecuada en función de las circunstancias que se presenten, para la obtención de todas las demandas expresadas en nuestro pliego petitorio. Frente a un poder público cada vez más reaccionario y desprestigiado, se levanta una lucha cada vez más popular y decidida. El gobierno quería tener la casa tranquila, porque en 3 meses más se inauguraban las Olimpiadas, lo cual, lejos de calmar los ánimos de estudiantiles, los acrecentó
y hubo una manifestación contra esa represión brutal y la respuesta del gobierno fue otra vez una represión desmedida y despiadada. Nuestra manifestación se extenderá hasta la esquina de Insurgentes Félix Cuevas. Sin ánimo de exagerar, podemos decir que se juegan en esta jornada no solo los destinos de la universidad y del Politécnico, sino las causas más importantes, más entrañables para el pueblo de México. Estemos alertas sobre la actuación de posibles provocadores. El movimiento estudiantil se consolidó, atrajo las simpatías y el apoyo de todos los sectores prácticamente del país, sindicales, estudiantiles de otras escuelas y otras universidades y de profesores también, amas de casa, asociaciones civiles, en fin, de manera que un mes después de aquella represión inicial ya era un movimiento muy fuerte que había captado las demandas sociales de muchos sectores. Los estudiantes exigimos a las autoridades correspondientes la solución inmediata de los siguientes puntos. 1. Libertad a los presos políticos. 2. Destitución de los generales Luis Cueto Ramírez y Raúl Mendiolea, así como también al teniente coronel Armando Frías. 3. Extinción del cuerpo de granaderos, instrumento directo en la represión y no creación de cuerpos semejantes. 4. Derogación del artículo 145 y 145 bis del Código Penal Federal, delito de disolución social, instrumentos jurídicos de la agresión. 5. Indemnización a las familias de los muertos y a los heridos que fueron víctimas de la agresión desde el 26 de julio en adelante. 6. Deslindamiento de responsabilidades de los actos de represión y vandalismo por parte de las autoridades a través de policía, granaderos y ejército. Pero el gobierno, lejos de oír, atender aquellas demandas, prefirió la vía de la represión, apoyado por la gran prensa, ¿no?, que naturalmente acusaba al movimiento, como era la costumbre en aquellos años, de ser un movimiento comunista. No, señores. El movimiento estudiantil fue una respuesta clara, consciente a las agresiones de los cuerpos represivos del gobierno. De ninguna otra manera, los estudiantes nos hubiéramos lanzado a la calle a enfrentarnos a él. La manifestación que se hacía pacífica el 2 de octubre en los terrenos de Tlatelolco fue acribillada a tiros por el ejército y esto provocó el pánico generalizado, centenares de muertos. Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene un límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Tenemos la obligación ineludible de impedir la discusión de las fórmulas esenciales a cuyo amparo convivimos y progresamos. En el mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción sexta de la Constitución General de la República, que textualmente dice: artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las siguientes. Sexta, disponer de la totalidad de la Fuerza Armada Permanente, o sea, del Ejército Terrestre, de la Marina de Guerra y de la Fuerza Aérea para la seguridad interior y la defensa exterior de la Federación. Yo estuve en la Plaza de las Tres Culturas, o sea, yo sentí o vi las balas atravesar. Son las balas del ejército son las de más alto calibre, ¿no? Entonces
entraban en la pared de un edificio y era casi como oír un impacto de bomba, ¿no? Una imagen que nunca olvidaré es a un joven que la bala le da en la cabeza y le explota el cerebro, ¿no? Más otras formas de sangre, gritos, dolor, y que yo creo que realmente fue un milagro que yo saliera libre de ahí. Después de la matanza, que eso fue de Tlatelolco, el gobierno persiguió a todas aquellas personas que de una manera u otra habían participado en el movimiento, maestros y alumnos, intelectuales, escritores, todas las personas que de una manera u otra habían participado fueron reprimidas. Esa represión duró muchos meses de manera muy activa, aunque soterrada, y es una herida que todavía no cierra, porque después de medio siglo todavía hay consecuencias, ¿no? Al día siguiente de la represión se instaló una patrulla en la acera de enfrente de la puerta de mi casa durante varios meses, como hasta julio del año siguiente, 6 o 7, 8 meses, y día y noche nada más se turnaban los agentes, 2 sentados al frente, pero el coche estuvo ahí. Eso fue una, ¿no? O bien letreros amenazadores en el parabrisas del coche donde yo daba clases en la Universidad Iberoamericana, amenazando de muerte. El casco de Santo Tomás se vistió de luto. Junio se manchó de sangre, de una gran mancha de sangre. A partir de ahí, una cacería en contra de todos los estudiantes se desató. Porque el calor de la sangre jamás se olvida. Los matacados serán vengados, políticamente vivos. ¡Has muerto! ¡Has muerto! ¡Has muerto, camarada! ¡Tu muerte! ¡Tu muerte será vengada! Los politécnicos repudiamos enérgicamente la democracia legitimada con sangre, así como repudiamos el asesinato del 10 de junio de 1971. Aún tenemos a los policías de la PBI adentro de nuestras escuelas. Los queremos fuera. Se metieron con la generación equivocada. Si el presente es de lucha, el futuro es nuestro. Por los caídos, ni un minuto de silencio, una vida entera de lucha. Hoy no pasó nada. Y si pasó algo es mejor callarlo, pues no lo entendí. Espérate, cariño.
Militancias políticas. Montezuma Rodríguez es trotskista. Jacinto Requena y Arturo Belano fueron trotskistas. María Fon, Angélica Fon y Laura Jáuregui, las compañeras de Belano, pertenecieron a un movimiento feminista radical llamado Mexicanas al Grito de Guerra. Allí se supone que conocieron a Simone Darrieux, amiga de Belano y propagandista de cierto tipo de sadomasoquismo. Ernesto San Epifanio fundó el primer partido comunista homosexual de México y la primera comuna proletaria homosexual mexicana. Ulises Lima y Laura Damián planeaban fundar un grupo anarquista. Queda el borrador de un manifiesto fundacional. Antes, a los 15 años, Ulises Lima intentó ingresar en lo que quedaba del grupo guerrillero de Lucio Cabañas. El padre de Quim Fon, también llamado Quim Fon, nació en Barcelona y murió en la batalla del Ebro. El padre de Rafael Barrios militó en el sindicato ferrocarrilero clandestino. Murió de cirrosis. El padre y la madre de Piel Divina nacieron en Oaxaca y, según dice el mismo Piel Divina, murieron de hambre.
supe que siempre había querido marcharme. Entré y antes de que pudiera cerrar, Ulises aceleró de golpe. Oí un disparo o algo que parecía un disparo. ¡Nos han disparado, hijos de la chingada! Me volví y a través de la ventana trasera vi una sombra en medio de la calle. En esa sombra, enmarcada por la ventana estrictamente rectangular del Impala, se concentraba toda la tristeza del mundo. Son fuegos artificiales, oí que decía Velano. Mientras nuestro coche daba un salto y dejaba atrás la casa, el Camaro de los Matones, la calle Colima, y en menos de 2 segundos ya estábamos en la avenida Oaxaca y nos perdíamos en dirección al norte del DF. Mi patria es este cacto jugoso que arrancó de la boca misma del desierto. Lofofora Williamsi, universo de botones floreando las palmas de mis manos. Salta y danza mi destino, como un perro celebrando la bendición puntual de su alimento. La lengua de Dios me besa con firmeza y torna y sigue y gira, devorando el panal de mis pupilas. Está lloviendo y la huella del diluvio no es otra que la tierra que hoy piso. A la distancia solo veo el pálpito fruto vivo de mi alma. Mis abuelos peregrinos me indican el camino pellizcándome. El sudor de mis moléculas prende el sueño necesario para que la intrínseca ceguera de mis pies no decaiga ni en brújula ni en ánimo. La realidad de la belleza, luciérnaga fugaz, se posa un segundo en mis cabellos. ¿Qué viento negro podría romperme el paso o intentar siquiera cancelar mi canto? El vientre de mis dientes no deja de masticar su propia pulpa. Vuelo, trino, sureo, aúllo, salpico, preño, me exprimo, me desato. Llevo en mí el eco de un impulso insospechable, simiente lunar, manantial de migraciones, arcilla lodazal de óvulos, visiones y peñascos, raíz que surge y se evapora en el zaguán de las nubes, a la luz del relámpago, a un salto de besar el alba, pezuña de venado que acaricia el dulce corazón de Viricuta.